Me llamo Catalina, tengo 29 años, y en ese momento aún creía que el simple deseo sincero de encajar en un nuevo entorno ya era la mitad del camino. Llegué a Casa Urina después de 5 horas de viaje, con un transbordo en un pueblito, cuyo nombre ni siquiera tuve tiempo de memorizar, y de inmediato sentí que todo alrededor funcionaba según reglas propias, a las que yo aún no tenía ningún vínculo. Marco, con quien llevaba saliendo poco más de un año, me esperaba cerca de la estación de autobuses del lugar. Se veía cansado o, tal vez, simplemente concentrado. Dijo que su madre acababa de terminar de preparar el almuerzo, y que Inés, su hermana menor, también estaría en el bar. Caminamos unas cuantas cuadras en silencio, intercambiando apenas algunas frases sobre el calor, el ruido de la ciudad y cosas cotidianas que no lograban distraer del ambiente general de tensión. El bar, propiedad de la familia de Marco, estaba en la esquina de 2 calles, antiguo, con un cartel de hojalata sostenido por 2 cadenas oxidadas y una puerta que chirriaba cada vez que alguien entraba o salía. Dentro, el aire era fresco gracias a los ventiladores de techo que zumbaban sobre nuestras cabezas, y olía a café, maíz tostado y algo que parecía canela, aunque no estaba del todo segura. Marco dijo brevemente que pasaríamos primero por allí porque su madre quería saludarme en persona. Apenas cruzamos el umbral, noté que las conversaciones se silenciaron por un segundo, solo para retomar de inmediato su ritmo habitual, en el que nadie parecía notarme aún. Su madre salió de la cocina, se secó las manos en el delantal y saludó a su hijo, luego me miró, como evaluando, pero sin demasiado interés. Dijo algo como, pasa, siéntete como en casa, y volvió a desaparecer tras la puerta, donde seguramente se estaba cocinando. Inés, la hermana de Marco, se acercó un poco después, dijo algunas palabras sobre el calor y que me esperaban antes de la hora en que llegué, como insinuando que ya era algo tarde. Todo era demasiado rápido, ajustado y familiar para ellos, y demasiado ajeno para mí. Ni siquiera había logrado sentarme cuando una mujer entró al bar, segura, de espalda recta y con el cabello oscuro corto, vestida con un vestido ligero. Se acercó al mostrador y dijo con calma que había dejado un libro y venía a recogerlo. Marco se levantó de inmediato y dijo, «Hola, Carla», y enseguida casi toda la familia reaccionó como si hubiera aparecido una vieja amiga. Su madre asintió cálidamente. Inés comentó algo en tono de broma, incluso uno de los clientes habituales, sentado en una mesa del fondo, levantó la mano en señal de saludo. Yo estaba de pie al lado, y nadie me presentó. Solo fueron unos minutos, pero bastaron para darme cuenta de que no era la primera que Marco traía a ese bar. Toda la situación se sintió como si mi presencia no fuera relevante o al menos no lo suficientemente importante como para remarcarla. No quería parecer ofendida o vulnerable, así que simplemente dije que necesitaba un poco de aire fresco y salí al patio trasero, sin mirar atrás ni esperar que alguien viniera conmigo. En un banco junto a la pared estaba sentado un hombre de cabello canoso cortado al ras, con camisa oscura y un vaso de limonada en la mano. Me miró, se incorporó un poco y preguntó con calma, ¿eres Catalina? Sí. Soy Alejandro, el padre de Marco. Si quieres, siéntate. Aquí hace más fresco. Me senté, tomé el vaso que había dejado frente a mí y durante unos segundos no supe por dónde empezar. Él también guardó silencio, pero no con expectativa, sino sin ninguna tensión. Aquí todos se conocen desde hace tiempo, dije, sin mirarlo. Es verdad, respondió él. Pero eso no siempre es una ventaja. Cuando las personas se acostumbran entre sí, dejan de notar lo nuevo. No era una conversación que pretendiera resolver o cambiar algo, pero de inmediato creó un contraste entre él y los demás. En sus palabras no había intención de agradar ni de impresionar, y quizás fue eso lo que lo convirtió en la primera persona en Casa Urina que no me veía como un simple anexo temporal a Marco. La noche siguiente me desperté porque el aire en la habitación se había vuelto demasiado pesado, y ni siquiera la ventana abierta ayudaba. Estuve mucho rato acostada, intentando volver a dormirme, pero mi cabeza no paraba. Todo lo que había ocurrido durante el día se repetía en fragmentos, como una conversación involuntaria contigo misma que no puedes apagar. Era evidente que no había logrado encajar en su ritmo habitual, y aunque nadie me había ofendido directamente, todo dentro de mí susurraba, no perteneces aquí. No hubo escándalo, ni hostilidad abierta, pero sí una indiferencia que duele más que cualquier burla. Me puse las zapatillas, me eché una camisa encima y salí. La calle ya dormía, salvo por algunos faroles que alumbraban débilmente sobre los bancos. El pueblo entero parecía apagado. Sin un plan claro,
Tomé el mismo camino que habíamos recorrido desde la estación de autobuses el día anterior, y sin detenerme, llegué hasta la vieja estación de trenes, que había visto desde lejos durante el día. Estaba cerrada, hacía mucho que ya no funcionaba como terminal, pero los bancos seguían allí, igual que un cartel oxidado con el nombre, que solo podía leerse de cerca. Me senté al borde del banco, me incliné hacia adelante y apoyé los codos sobre las rodillas. Solo necesitaba reunir mis pensamientos, sin vigilancia, sin miradas ajenas, sin las frases habituales tipo, aún necesitas un poco de tiempo. Y justo en ese momento escuché pasos. Me giré y vi una figura que se acercaba desde el otro lado de la estación. En pocos segundos lo reconocí, y era don Alejandro, el mismo hombre que la noche anterior había hablado conmigo en el patio trasero del bar. Llevaba una correa, y con él caminaba un gran perro gris, de paso pesado y tranquilo. No esperaba ver a nadie más por aquí, dijo, deteniéndose a unos metros de mí. Yo tampoco, respondí, pero en casa hacía demasiado calor. Aquí. Está mejor, asintió, soltó al perro, que se acostó enseguida sobre el concreto, y él mismo se sentó en el mismo banco, algo apartado. Hablamos al principio lentamente, sin apuros. Me contó que tenía la costumbre de sacar a pasear al perro tarde por la noche, cuando el pueblo duerme, porque es entonces cuando puede pensar. No le pregunté en qué pensaba, pero él mismo añadió, a veces hay que salir del lugar donde todos esperan algo de ti, para recordar qué es lo que tú mismo quieres. Su tono era tranquilo, sin sermones ni lecciones, pero cada palabra tenía peso, como si no hablara por hablar. Yo le respondí que últimamente sentía que vivía en el guión de otra persona, no en el mío. Él me miró con atención, sin interrumpirme, sin asentir, simplemente escuchaba. Luego dijo, las personas se acostumbran a parecer seguras. Incluso cuando no tienen idea de lo que hacen. Pero cuando se quedan solas, ni siquiera se lo admiten a sí mismas. No intenté parecer fuerte, no necesitaba explicar lo que me costaba. Solo le dije que desde pequeña me enseñaron a comportarme bien en casa ajena, pero que aquí ni siquiera sentía tener derecho a cometer un simple error, porque todo parecía ya ensayado hasta el mínimo detalle. Él se inclinó un poco hacia adelante, me miró y dijo, ser honesto contigo misma no es debilidad. Es justamente lo que más suelen evitar. Aquí, muchos no lograron ser ellos mismos, hasta que ya fue demasiado tarde. Nos quedamos sentados un rato más en silencio. No me presionó, no esperaba que siguiera hablando, y en eso había una franqueza especial. Luego se levantó, volvió a tomar la correa en la mano y dijo, si alguna vez quieres hablar, no te obligo. Pero aquí estoy. Yo solo asentí con la cabeza. Al regresar, ya no me sentía tan sola como antes. Pero lo más importante, no necesitaba decirlo en voz alta. Me bastó con que alguien me escuchara sin preguntas ni condiciones. Unos días después, cuando todos ya se habían ido a sus asuntos y yo me quedé ayudando en la cocina, el bar estaba envuelto en una calma cotidiana, sin mucho movimiento, solo el sonido constante del refrigerador y el tintineo ocasional de la puerta. Lavaba los platos. Marco estaba sentado en la mesa, revisando algo en su teléfono y contestando mensajes sin apartar la vista de la pantalla. Normalmente no se mostraba tan absorto en el móvil, al menos no cuando yo estaba cerca, pero esta vez se comportaba de manera distinta, concentrado, como si algo importante requiriera su atención inmediata. Noté que cubrió brevemente la pantalla con la mano cuando pasé cerca, pero no le di demasiada importancia, decidiendo no empezar una discusión sin motivo aparente. Pocos minutos después dejó el teléfono sobre la mesa y se fue al cuarto trasero. Me quedé sola y, casi por reflejo, lancé una mirada a su pantalla. El mensaje seguía abierto, una foto de una fiesta tomada unos días antes, cuando él fue a celebrar con un amigo en la ciudad. En la imagen estaba junto a Carla, la misma que había aparecido en el bar el otro día, y entre ellos no había nada explícito ni vulgar, pero la distancia era demasiado corta para tratarse de ex, que supuestamente ya no sienten nada. Su expresión no mostraba emociones, pero toda la escena no parecía precisamente accidental. No hice ningún gesto brusco, no pedí explicaciones, no monté una escena como las que suelen esperarse en estas situaciones. Simplemente dejé el trapo en el fregadero, salí por la puerta lateral y caminé unos pasos hasta el banco en el patio donde había hablado con don Alejandro el día anterior. Él ya estaba allí, como si esperara a alguien, aunque tenía el mismo aire de siempre, tranquilo. Incluso algo cansado. Al verme, no dijo nada, solo se hizo a un lado y colocó un vaso con agua sobre la mesa.
luego volvió a su silla y se puso a revisar un cuaderno viejo y algo desgastado que tenía al lado. No necesitaba que me preguntara nada, porque yo misma aún no sabía cómo explicar mi reacción. No era celos, al menos no del tipo que te hace pelear por cada gesto, pero aquella situación se sentía como algo más que una simple foto. No se trataba de esa chica, ni de que Marco hubiera pasado la noche fuera sin mí, se trataba de su reacción, del intento de esconderlo, de la rapidez con la que se puso a la defensiva sin siquiera saber que yo había visto la imagen. Pocos minutos después, Marco salió al patio, nos vio a los dos, miró el vaso sobre la mesa. Fingió no entender, pero no hizo ninguna pregunta. Yo no me moví ni lo miré. Murmuró algo sobre que regresaría más tarde y se alejó por la pared, como si quisiera rodear el conflicto sin tocarlo. Me quedé en el banco largo rato, no porque no supiera a dónde ir, sino porque, por primera vez desde que llegué a Casa Urina, sentí que ya no quería seguir esforzándome por convencerme de que las cosas se podían superar o no tomarse tan en serio. Don Alejandro aún no decía nada, seguía allí, sin interferir, sin suspirar, sin intentar decir algo para aliviar la tensión. Su presencia silenciosa fue lo único que no me exigía esfuerzo en ese momento. Todo lo demás parecía falso, no sabía qué hacer a continuación. Pero sabía que ese día había roto algo, no con estruendo, no de golpe, sino con una precisión punzante. Y ese crujido lo escuché sin necesidad de palabras. Al día siguiente, tras una mañana poco agradable y un desayuno aún más tenso, Marco dijo que la familia había decidido hacer un picnic en el parque fuera del pueblo porque, según sus palabras, eso es lo que se hace cuando alguien viene desde lejos. Yo, sin ganas de discutir, solo asentí con la cabeza y fui a cambiarme. Nos reunimos todos frente al bar, la madre de Marco con una gran canasta, Inés con una manta, y Marco cargando bolsas con recipientes de plástico. Don Alejandro fue el último en llegar, como siempre tranquilo y silencioso, y dijo que era mejor salir temprano antes de que el sol se pusiera insoportable. El parque resultó bastante bonito, con una gran explanada, algunos árboles para sombra y mesas de madera que, probablemente, nadie había pintado desde hacía 5 años. Nos instalamos cerca del borde, donde había menos gente, y la familia comenzó a comportarse enseguida como si estuviera en el momento perfecto para una foto festiva, bromas constantes, risas, charlas sin importancia, y sobre todo, un interminable tomar de fotos. Cada vez que alguien sacaba el móvil, todos se agrupaban, enderezaban la espalda, fingían naturalidad, y por un instante realmente parecía una familia feliz cualquiera. Yo trataba de no romper ese ritmo y también sonreía cuando tocaba, sostenía un plato con fruta o un vaso de limonada mirando a la cámara, aunque en realidad no sentía que estuviera entre los míos. Inés, que la mayor parte del tiempo había estado callada, de pronto se acercó cuando yo estaba sentada un poco aparte sobre la manta y, inclinándose, dijo en voz baja: «No te preocupes, todos empiezan así, pensando que han encontrado aquí algo parecido a una familia». No respondí, porque no estaba segura de haber entendido bien si lo decía como apoyo o simplemente verbalizaba un hecho que aquí se consideraba algo normal. Solo se sentó al lado, empezó a cortar unas manzanas y no volvió a decir nada más. Minutos después, todos estaban otra vez haciendo fotos. Su madre pidió una, de toda la familia, y también me llamaron, como parte del momento. Aunque yo me sentía como una figurante en un guión que ya había sido ensayado por otros. Más tarde, cuando el sol ya estaba bajando un poco y estábamos sentados bajo un árbol, don Alejandro, que hasta entonces había permanecido en silencio, de repente me miró y dijo tranquilamente, como si hablara de alguien más: «No pareces feliz. Pero sí pareces honesta. Eso es más difícil, y más valioso». Lo miré sin saber qué decir, y comprendí que sus palabras no necesitaban respuesta. Él simplemente lo había notado, sin comentar, sin juzgar, sin intentar cambiar nada. Los demás seguían haciendo fotos junto al árbol adornado con guirnaldas que alguien había traído, por la atmósfera, reían, inventaban subtítulos tontos para las imágenes, y yo solo observaba. Por primera vez en todo el día, dejé de intentar sonreír. De regreso al coche, caminé unos pasos detrás. No porque quisiera aislarme, sino porque así era más fácil no participar en otra conversación sobre «qué bien salió todo hoy» y «qué bonito ambiente tuvimos». Me bastaba con una sola frase de esa persona que no necesitaba una foto para ver lo verdadero. Y ese día por fin empecé a notar, no todos en esa familia actuaban. Pero quienes no actuaban, guardaban silencio.
porque sabían lo fácil que era arruinar la imagen general. Esa misma tarde, después de regresar del parque, todos se reunieron en el bar, en parte para cerrar el día, en parte simplemente por costumbre, ya que en esa familia era lo habitual, después de un picnic, una caminata o cualquier otro evento. Volvían allí, pedían algo sencillo, se sentaban en sus lugares de siempre y continuaban el día como si nada especial hubiese ocurrido. El ambiente era bastante relajado, Inés hojeaba algo en su teléfono, la madre de Marco lavaba vasos tras la barra, y Marco estaba junto a la caja registradora, comentando ocasionalmente lo que sonaba en la radio o participando en charlas banales con los clientes habituales. Yo estaba sentada en una de las mesas junto a la ventana, revisando las fotos del picnic que se habían guardado automáticamente en mi teléfono, y quizá observaba con demasiada atención mi propio rostro. En las imágenes, tratando de entender si ahí realmente se notaba lo que había sentido durante el día. Todas las sonrisas se veían iguales, forzadas y predecibles, como las de personas que hace tiempo aprendieron a parecer felices, incluso cuando no lo están. En un momento, comenté en voz alta, en tono de broma, una de las fotos, dije que Marco ahí parecía no estar con nosotros, como si estuviera mentalmente en otro lugar. Él reaccionó de manera repentina, sin una pizca de humor, como si lo hubiera ofendido personalmente. Su voz fue tajante, no agresiva, pero de ese tipo en que el tono ya es la mitad del mensaje, y las palabras solo lo camuflan. Dijo algo como: ¿podrías dejar de analizar cada tontería? De todos modos, tú no encajas del todo aquí, y lo hizo delante de todos, de su familia y de conocidos que fácilmente podrían convertir eso en una pequeña historia a contar más tarde. No. Respondí de inmediato, porque no sabía qué decir cuando te exponen de pronto en una especie de escenario sin advertencia. Y tal vez me habría quedado sentada en silencio, digiriendo una reacción que ni siquiera había terminado de procesar, si no fuera por don Alejandro, que hasta ese momento estaba sentado contra la pared, algo apartado, hojeando el periódico como si ni siquiera escuchara nuestra conversación. Levantó la vista, miró a Marco con calma, sin tensión en la voz, y dijo: las bromas pueden ser oportunas o no, pero nunca deben doler. Sobre todo cuando el que las hace ni siquiera se da cuenta. Su voz no fue alta, no contenía reproche. Pero esa frase bastó para que Marco se incomodara, bajara la mirada y, en esencia, se retirara de la conversación sin seguir. Los demás en el bar fingieron no haber oído nada, aunque yo sabía que todos habían entendido perfectamente. Tras unos minutos de silencio que nadie se atrevió a llenar, me levanté y fui a la cocina, donde don Alejandro estaba sentado en una silla junto al fregadero. Me detuve frente a él, no muy cerca, pero lo bastante como para no parecer ajena. No. Esperaba que alguien dijera algo, le dije. No soy tu defensor, respondió sin levantar la vista. Pero no permitiré que no te escuchen cuando hablas. Esa fue la única conversación del día en la que no me sentí culpable por lo que sentía. No porque me hubieran apoyado, ni porque alguien se pusiera de mi lado, sino porque alguien, por fin, reconoció en voz alta que mis reacciones tenían derecho a existir, incluso si incomodaban a otros. Después de la cena, que transcurrió sin muchas palabras y con ese mismo ambiente tenso disfrazado de comodidad que me venía siguiendo desde el primer día en Casa Urina, salí al patio trasero sin pensar demasiado hacia dónde iba, simplemente necesitaba salir de esa habitación, donde todos actuaban como si nada hubiera pasado, aunque cada uno lo entendía perfectamente. Marco se había quedado en el bar, ayudando a su madre a limpiar, y agradecí esa pequeña pausa entre nosotros, porque ya no tenía fuerzas ni sentido seguir hablando después de lo ocurrido por la mañana. Afuera el aire era cálido, pero sin la pesadez pegajosa del día. El ambiente se iba enfriando lentamente, y arriba, en alguna parte, apenas se oía el susurro de las hojas. Don Alejandro estaba apoyado contra la pared, fumando un cigarro, no se movía, solo miraba hacia arriba, hacia el farol que brillaba sobre la reja. Su presencia no me sorprendió, y tampoco necesité inventar un motivo para acercarme. Se giró al oír mis pasos y asintió brevemente. No hubo sonrisa, ni esas frases amables que suelen usarse en momentos como ese, y eso fue justamente lo más adecuado. Me acerqué, pero me detuve a cierta distancia, respetando el espacio que él claramente estaba acostumbrado a mantener a su alrededor, y tras una breve pausa, pregunté: ¿no molesto? No se sorprendió ni se apresuró a responder, simplemente se movió un poco hacia un lado, dando a entender que había suficiente sitio. Me senté, sin encontrar de inmediato cómo formular lo que tenía en la cabeza, y añadí, con algo de inseguridad: pero sinceridad, no suelo hablar de estas cosas. Y rara vez alguien quiere escuchar de verdad.
Pero ahora, agradezco poder decirlo a alguien que no se apresura a juzgar. No dijo nada, pero ese silencio era el que se necesitaba, y por fin pude decir lo más importante: no estoy cansada físicamente, pero ya no soporto esta tensión constante. No se acumula en el cuerpo, sino en algún lugar dentro de una misma. No respondió enseguida, pero tampoco se apartó ni fingió que no lo había oído. Tras unos segundos de silencio, dijo con voz serena y sin emoción marcada: ese tipo de cansancio es más peligroso que el físico. Porque no te deja dormir, no te deja callar, no te deja quedarte. Suspiré, sin dramatismo, simplemente como respiran quienes se han contenido demasiado tiempo. Luego añadí: siento que he dejado de entender quién soy cuando trato todo el tiempo de responder a expectativas ajenas. Él se volvió completamente hacia mí, sin acercarse más, pero ya mirándome de frente. Su expresión seguía igual de tranquila, pero en su mirada apareció una concentración, no fría, sino firme, y no tienes que encajarle a nadie. Lo importante es que no te pierdas a ti misma. Esas palabras no sonaron como un cumplido, no llevaban flirteo ni insinuación alguna, y precisamente por eso impactaron más que cualquier gesto de apoyo visible. Lo miré por más tiempo del que se considera habitual. Estábamos a la misma distancia, sin contacto físico, pero tampoco podíamos apartar la vista. Todo sucedió poco a poco. Di un paso hacia él, no porque lo decidiera racionalmente, sino porque ya no tenía sentido evitarlo. Nuestros rostros se acercaron durante unos segundos, y entonces nos dimos un beso corto, ni brusco ni prolongado, sin prisas, sin nerviosismo, como algo que llevaba tiempo gestándose y que no necesitaba justificarse. Cuando nos separamos, él dio un paso atrás, no de manera abrupta ni distante, sino muy clara, y dijo con calma, como poniendo un punto, pero sin cerrar la puerta: no busco que esto tenga continuación. Solo quería ser honesto. No respondí, porque una respuesta no habría aclarado nada. No era el inicio de una relación ni el final de algo anterior. Fue un momento que ya no podía ignorarse, porque se había vuelto real. Me quedé en el patio unos minutos más, sin ansiedad, sin la carrera mental por entender dónde me equivoqué. No necesitaba excusas ni explicaciones. Por primera vez me sentía no ajena en un lugar donde todo parecía estar escrito de antemano. A la mañana siguiente, cuando bajé a la cocina donde usualmente desayunaban los miembros de la familia, vi que Inés ya estaba sentada a la mesa, con una taza de café en la mano y el teléfono en la otra, que probablemente usaba más como barrera que como fuente real de noticias. Su mirada se deslizó hacia mí de inmediato, pero no dijo nada ni saludó primero, simplemente observaba cómo abría la nevera, sacaba la leche y la dejaba al borde de la mesa. La atmósfera en la cocina era extrañamente tensa, aunque nadie discutía, nadie alzaba la voz ni rompía ninguna de las normas de cortesía que aquí tan cuidadosamente se mantenían desde el primer día de mi llegada. Me senté frente a ella. Empecé a revolver el café, y casi de inmediato sentí que el silencio entre nosotras no era casual ni resultado de la mañana, sino una pausa consciente que una de las dos debía romper. Lo hizo ella. Sin subir el tono, sin cambiar la entonación, sin pausas dramáticas, dijo: lo que veo yo, también pueden verlo otros. Por lo menos, sospecharlo, no me sorprendió, porque desde el momento con don Alejandro ya intuía que cualquiera de la familia podía haber estado cerca, pasar por allí, verlo desde una ventana o simplemente notar el cambio en el comportamiento. Ella no preguntó nada, no acusó, y en su voz no había moralismo ni asombro, más bien una constatación sobria del hecho, sin emoción innecesaria. No respondí, porque no veía sentido en justificarme. En cambio, ella puso la taza sobre la mesa, me miró directamente a los ojos y dijo una segunda frase que dolió más que la primera: él siempre se acerca a aquellas que su hijo no logra salvar. Su voz se mantuvo serena, sin compasión ni reproche. Como si hablara de algo ya conocido y muchas veces vivido. No comprendí de inmediato lo que quería decir, pero su mirada no me permitió esquivar el sentido. Esto no era un caso aislado, no era algo personal, era una historia que se repetía. Que ya tenía otras versiones. Y en esa historia, siempre había mujeres que se sentían solas, que no eran escuchadas, que se perdían a sí mismas al lado de hombres demasiado ocupados cumpliendo las expectativas de los demás. Dejé la cucharita a un lado, no porque no pudiera seguir tomando café, sino porque en ese momento incluso ese gesto me parecía innecesario. Inés no apartaba la mirada, y de pronto entendí que ella sabía mucho más de lo que mostraba, y que en su silencio de los últimos días no solo había distancia, sino también la renuencia a involucrarse en algo que inevitablemente terminaría con dolor, no por odio, no por conflicto,
sino simplemente porque no podía ser de otra manera. Seguía en silencio, porque no había una reacción correcta ante tal franqueza. Justificarme ante ella parecía inadecuado, porque no esperaba excusas. Fingir que nada había pasado, habría sido rebajar el nivel de respeto que aún quería conservar. Por eso solo dije, no planeé nada de esto, a lo que ella apenas esbozó una sonrisa, casi con tristeza, y respondió casi en un susurro, sin una pizca de reproche ni sarcasmo: aquí nadie planea nada. Pero todos actúan como si eso bastara para no perder el control. Se levantó de la mesa, dejó la taza en el fregadero, se giró durante unos segundos y añadió, casi en voz baja: no eres la primera que cree que esta es solo su historia. Ni la primera a la que le parece que el momento es algo especial. Pero aquí, ya hubo muchos de esos momentos. Después de sus palabras, la cocina volvió a quedarse en silencio, pero no un silencio vacío, más bien, un silencio clarificador. Por primera vez en varios días comprendí con claridad que lo ocurrido ayer tal vez no era una excepción, y no tenía derecho a seguir siendo algo personal, porque era solo una parte más de un ciclo repetitivo, donde ya hubo otras participantes. Y ese pensamiento resultó mucho más difícil de asumir que cualquier juicio externo. Después de la conversación con Inés, que no me dejó espacio para ilusiones y colocó los acentos internos con más precisión que cualquier discusión abierta, pasé mucho tiempo sin saber dónde ponerme. Caminaba por la habitación, me sentaba, me volvía a levantar, regresaba a la maleta, la abría, la cerraba otra vez. Todo eso parecía una preparación para algo que aún no tenía forma definida, pero que exigía determinación. No lloré. No grité, no empecé a hacer la maleta con prisa, pero con cada minuto sentía más claramente que estaba en un lugar donde ya no debía estar, y que seguir allí significaba aceptar reglas que nunca me habían correspondido. Después del almuerzo, cuando la mayoría de la familia se había vuelto a reunir en el bar y Inés había salido de la casa, le pedí a Marco salir al patio, porque sabía que si intentaba hablar con él delante de alguien, esa conversación se diluiría de inmediato. Ya fuera por interrupciones, o por su costumbre de convertir todo en una broma. Nos detuvimos cerca de la mesa donde habíamos hablado el primer día de mi llegada. Marco parecía algo desconcertado, como si no entendiera por qué yo estaba tan tranquila y al mismo tiempo tan distante. Esperaba que lo culpara, que pidiera explicaciones, que mencionara lo de Carla o reviviera lo ocurrido el día anterior, pero yo solo dije: ya no puedo seguir fingiendo que estamos bien juntos. Su rostro se tensó, pero no porque no lo intuyera. Más bien porque lo dije en voz alta, sin emoción, sin esperar una reacción. Trató de mantenerse sereno, pero aún así preguntó: ¿es por mi padre? Lo miré directamente, sin esquivar su mirada, y respondí con honestidad, sin buscar palabras que suavizaran la verdad: es por mí. Ya no sé cómo callarme lo que me importa. Y no quiero seguir viviendo como si eso fueran solo detalles. No necesitaba oír más. Entendió todo, y aunque parecía querer decir algo, no lo hizo. No nos abrazamos, no discutimos, no buscamos fórmulas para que ese momento doliera menos. Solo nos quedamos unos segundos en silencio, y luego él asintió, brevemente, sin más palabras, y volvió al bar. Yo me quedé un rato en el patio, con la mano en el bolsillo, como si buscara algo, aunque en realidad solo intentaba calmarme. Por la tarde, les dije a todos que pasaría la noche en la habitación de invitados y que por la mañana me iría. Nadie hizo preguntas directas, aunque todos ya sabían. Inés no dijo nada, pero su mirada ya no tenía esa frialdad distante, más bien lo contrario, parecía reconocer que esa decisión era la correcta. La madre de Marco reaccionó brevemente, con formalidad, y don Alejandro tampoco dijo nada, simplemente me siguió con la mirada cuando pasé junto a la cocina y dio un leve golpe con la mano en el respaldo de la silla donde estaba sentado. En ese gesto no había dramatismo alguno, solo presencia, y quizás respeto por el hecho de que tomé una decisión sin montar un drama ni un teatro. Esa noche me quedé en la habitación que por la mañana había sido nuestra, y que ahora se convirtió en un lugar de calma temporal. No empaqué con apuro, no repasé fotos, no escribí a nadie, solo me senté, miré por la ventana y, por primera vez en días, no sentía ansiedad, sino una claridad interna. No era una huida, ni una ruptura con rabia, ni un gesto para llamar la atención. Era simplemente una elección de salir de una situación que ya no era mía, aunque de verdad hubiera querido que todo saliera de otro modo. A la mañana siguiente, me desperté más temprano de lo habitual y salí a la cocina antes de que empezaran a escucharse los primeros sonidos que normalmente anunciaban el inicio del día. Ya estaba completamente lista.
Mi bolso esperaba junto a la puerta, los zapatos colocados con cuidado al borde del umbral, y en mi cabeza no quedaba ni una duda, ni un pensamiento que insinuara que podía arrepentirme o cambiar algo. Esta vez no había prisa ni pánico, tampoco pena por la decisión. Era una certeza que no llegó de golpe, sino que se formó poco a poco, en una serie de momentos dispersos durante varios días, en conversaciones, miradas y silencios que pesaban. Más que cualquier palabra, justo estaba revisando el contenido del bolso, asegurándome de no haber olvidado el cargador o el pasaporte, cuando en la puerta de la habitación donde había dormido apareció don Alejandro. Su presencia no me sorprendió, aunque no lo había oído acercarse, tenía esa forma de aparecer sin ruido, sin imponerse, como si siempre hubiera estado cerca, simplemente esperando el momento adecuado. No cruzó el umbral, se quedó a cierta distancia, pero habló con calma y claridad, como siempre lo hacía, sin preámbulos ni introducciones innecesarias. Lo que pasó fue honesto, dijo con voz serena, como si pronunciara una frase que ya llevaba tiempo lista dentro de él. Pero eso no significa que tenga que continuar, sostuve su mirada y no la aparté. En ese instante no buscaba respuestas, no trataba de salvar nada ni me aferraba a promesas. Solo dije exactamente lo que sentía, gracias por tratarme simplemente como una persona, sin, tienes que, ni, como se supone que debe ser. Su rostro se mantuvo contenido, pero yo sabía que escuchaba cada palabra con atención. Y quizás, justamente por esa capacidad suya de no reaccionar con aspavientos sino con presencia, no me sentí culpable por todo lo que había ocurrido. No nos abrazamos, no nos acercamos, no nos tocamos, y eso era lo más correcto en ese momento. Un gesto físico habría sido innecesario, simbólico, y mucho menos preciso que todo lo que ya se había dicho. Dio un paso atrás, dejándome en el umbral de la habitación que, en apenas unos días, se había convertido en un espacio de reflexión personal, y no dijo nada más. Su mirada seguía siendo tranquila, no triste, no confundida, sino la de alguien que ya ha vivido muchas historias parecidas, no con los mismos detalles, pero con las mismas conclusiones. Salí de la habitación unos minutos después que él, con el bolso en la mano, pero lo más importante, sin el peso que, solo unos días antes, me parecía insoportable. No era una fuga, ni una oportunidad perdida. Era un cierre que tenía su lógica, su línea interna, y que, más allá de ese punto, solo podía repetirse, no avanzar. En el pasillo ya se oían pasos de alguien de la familia, pero nadie salió a encontrarme, y se lo agradecí. No quería despedidas, ni frases de cortesía. Todo lo que debía decirse, ya había sido dicho, y no en voz alta, sino en miradas, reacciones, límites que dejaron de ser provisionales. Don Alejandro no me acompañó hasta la puerta. No lo necesitaba. Y yo, tampoco, salí al patio antes de que cualquiera de los miembros de la familia se hubiese levantado, aunque sabía que pronto alguien aparecería, ya fuera por casualidad o a propósito. Marco no salió a despedirse, y no me sorprendió. Siempre le resultaba más fácil guardar silencio que llamar a las cosas por su nombre. Con Inés no habíamos hablado desde nuestra breve conversación en la cocina, pero entendía que ella ya lo había aceptado, a su manera, sin consuelo, pero también sin reproches. Me detuve junto al portón, revisando por última vez si no había olvidado nada, documentos, cargador, auriculares, cuando escuché pasos que ya conocía. Don Alejandro se detuvo a unos metros de mí, sin acercarse demasiado, solo miró y dijo, ¿tienes todo? Creo que sí, respondí, mirando mi mochila, como si dentro pudiera haber algo que olvidé, no entre las cosas, sino entre los pensamientos. Nos quedamos unos segundos en silencio, no porque no hubiera nada que decir, sino porque cada palabra debía llegar en su momento. Luego preguntó con tono tranquilo, casi cotidiano, ¿lo decidiste del todo? Sí, respondí sin dudar. De lo contrario, empezaría otra vez a adaptarme, no a vivir. Y eso ya lo hice, él asintió, sin aprobar ni cuestionar, y añadió, aquí. La gente guarda muchas cosas. Pero no porque no les importe. Solo están acostumbrados a no tocar lo que incomoda, ya lo noté, dije. Y, la verdad, no creo haber cambiado nada. Pero para mí fue importante no mentirme. Don Alejandro miró hacia la calle, como si repasara en su mente algo que ya había decidido hace tiempo, y luego volvió a dirigirse a mí. No sé cómo lo va a tomar Marco. Tal vez al principio se moleste. Pero, siendo sincero, es mejor eso que quedarse y terminar molestándote a ti misma. Sonreí sin tensión, no porque fuera gracioso, sino porque en esas palabras había una lógica serena que me había faltado todos esos días, probablemente.
No soy una persona conveniente para esta familia, dije, sin ironía, más como una constatación. Las personas convenientes no cambian nada, respondió él. Solo no estorban. Pero tampoco dejan nada detrás. No tuve respuesta para eso, porque él ya lo había dicho todo. Nos dimos la mano, como lo hacen a veces quienes respetan los límites del otro. Sin frases de despedida, sin cuídate, ni vuelve cuando quieras. Salí por el portón sin mirar atrás, no por orgullo, ni para dar efecto al momento, sino porque sabía que todo lo que tenía que pasar, ya había pasado. Y lo único que quedaba era dar ese último paso, salir del todo. Había pasado exactamente una semana desde mi regreso, aunque la sensación era de que había transcurrido mucho más tiempo. En esos días volví al trabajo, rechacé algunas invitaciones. Hice compras que había estado posponiendo por meses, y por primera vez en mucho tiempo, dejé de revisar el teléfono esperando ver algo específico. No sentía la necesidad de hablar de ello con nadie. No escribí a mis amigas, no publiqué reflexiones en forma de citas, no repasé mentalmente cada diálogo, simplemente porque dentro de mí todo ya estaba en su sitio. Recibí el mensaje de voz un domingo por la mañana, cuando regresaba del supermercado. El número no estaba guardado, pero no necesitaba adivinar. Me detuve junto a un banco, saqué el teléfono, lo escuché, y no volví a reproducirlo. En el mensaje sonaba la voz de don Alejandro. Sin disculpas, sin palabras de más. Solo con firmeza, con humanidad. Si alguna vez sientes que estás perdiéndote de nuevo entre decisiones ajenas, recuerda cómo fue, decir lo que piensas y no esconderte. No guardé ese mensaje. Lo borré, no porque quisiera sacarlo de mi memoria, sino precisamente porque ya lo llevaba conmigo. Y porque, para que algo siga siendo auténtico, a veces no hace falta conservarlo físicamente. Me bastó con que él lo dijera, no por nostalgia, ni con la esperanza de que yo volviera. Lo dijo como alguien que entendió algo más tarde de lo que hubiera querido, y quiso compartirlo para que otra persona no repitiera su camino. Esa semana no fue solo el periodo posterior a mi visita a la familia de Marco. Fue el momento en que empecé a entender no solo quién soy, sino también qué era lo que no funcionaba en quienes me rodeaban. La mayoría de los hombres con los que me había cruzado en la vida crecieron creyendo que el silencio es una forma de fortaleza, que no intervenir es una muestra de respeto, que la contención es dignidad. Pero en la vida real todo funciona un poco diferente. A veces lo que no dices es lo que más tiempo mantiene a otros en incertidumbre. A veces, no querer intervenir es una forma de traición, incluso si no la llamas así. Don Alejandro, que había pasado toda su vida observando, reaccionando con cautela, hablando solo cuando ya no se podía callar, entendió esto cuando ya era tarde para cambiar algo. Pero no tan tarde como para, al menos, darle a alguien la posibilidad de no repetir su historia. No hizo falta una confesión emocional ni un gran final, bastaron unas pocas palabras sobrias, dichas con calma, pero a tiempo. Esta historia no es sobre un romance. No sobre un amor que no funcionó. Ni siquiera sobre una relación con diferencia de edad. Es sobre cómo la honestidad no siempre suena bonita, pero siempre suena más precisa que cualquier pausa bien colocada. Y sobre cómo, a veces, el mayor apoyo no es la defensa, ni el consejo, ni el reconocimiento, sino la simple presencia de alguien que, por fin, deja de actuar un papel, y simplemente escucha. No voy a volver a casa Aurina. Pero sé con certeza. Si alguna vez vuelvo a sentir la tentación de refugiarme en el silencio en lugar de hablar con claridad, recordaré no un lugar, no un momento, sino a la persona que por fin dejó de callar.